I had nothing but Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar cerrando nuestra serie Conducta Cristiana y quiero hacerlo en base a que meditemos respecto de la mente de Cristo, así como me lo escucha. Vamos a meditar donde el apóstol Pablo enseña a la iglesia que poseemos la mente de Cristo. Y no sé si usted en este versículo precisamente alguna vez, si lo ha estudiado, si ha indagado en él, se ha puesto a pensar qué involucra tener la mente de Cristo. ¿Qué será tener la mente de Cristo y qué alcance y qué importancia tiene esto? Pues bien, hoy día quiero que nos demos a la tarea de meditar y tratar de ir respondiendo estas preguntas. Acompáñeme por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 2 y solo el versículo 16. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, y dice así la palabra del Señor. Voy a leer bajo versión Reina Valera contemporánea. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Cuando nos vamos a la palabra del Señor y entramos en áreas profundas de meditación a través de ciertos pasajes que apuntan a la infinita mentalidad de Dios o a la profundidad de la riqueza de su entendimiento, no queda más que sino sobrecogernos de hacer un comparativo entre la incomparable intelectualidad de Dios y la finita y pobre capacidad mental que tenemos ahora por causa del atrofio del pecado. Hay que considerar cómo era el hombre en su estado original. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que Adán, por ende Eva, gozaron de una capacidad intelectual del 100%. Y no se me asuste, porque está la tendencia a pensar que si el hombre desarrollase el 100% de su capacidad intelectual, el hombre sería considerado Dios. Esa es la realidad utópica, esa es la falacia argumentativa que el diablo trajo como carnada al error y que el hombre cayese de la gracia, finalmente cometiendo el pecado de la desobediencia. Que el hombre pueda desarrollar el 100% de su capacidad mental jamás le va a facultar para que el hombre sea Dios, porque Dios no tiene un 100% de capacidad mental. Dios tiene la totalidad de la potencialidad del todo poder de entendimiento y pensamiento. En palabras muy sencillas, y se lo voy a hacer a través de las matemáticas, jamás el 7 va a ser igual que el 6. ¡Yujú! Por ende, jamás el 6 llegará a ser 7. Aunque la Biblia nos dice que en un loco empeño el diablo va a hacer una jugada exponencial. Va a querer elevar a la raíz cúbica el 6 y va a aparecer el 6 encarnado en un hombre, el cual la Biblia le dice la bestia y el anticristo. Va a ser el hombre más sabio, más astuto, más dotado intelectualmente que pase por esta tierra. Creo que solo Salomón, potenciado por el Señor, va a ser mayor que ese hombre que se va a levantar al fin de los días. Y usted dirá, bueno, ¿y el pastor por qué no considera al Señor Jesús? Porque una vez más, como muchas veces lo he dicho y lo reitero ahora, el Señor Jesucristo no fue el hombre más inteligente, no fue el hombre más sabio. Jesucristo el Señor cumple con el Proverbios capítulo 8 de ser la sabiduría que clamó en las calles. El Señor Jesús está a otro nivel. Él es Dios. Por lo tanto, Él es la sabiduría que vino hecha hombre.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, en un loco empeño muchas veces se llega a pensar, y esto potenciado por la ambición egoísta del corazón humano, dañado por el pecado y por el mismo infierno que alimenta esa egolatría, de pensar que el hombre en su 100% de capacidad mental va a ser Dios. Los científicos más arriesgados dicen que el hombre más inteligente hoy por hoy puede alcanzar un máximo entre un 15 a un 20% de un total, de un universo total, de una mente a un 100%. Vale decir que nadie, ahora hasta qué punto llegó Salomón, lo desconozco, nadie ha podido explorar y llegar al 100% de las capacidades cognitivas, intelectuales. Solo los más inteligentes, y téngalo bien por favor, ver el gran abismo que hay entre un 20% a un 100%. Hay un espectro de un 80% que se desconoce. Es equivalente, por ejemplo, a cuando el hombre ha querido descubrir áreas profundas del mar. El mar solamente se ha descubierto partes mínimas, pero hay un mar insondable que el hombre no ha podido descubrir. Pues así es la mente que hoy por hoy está afectada por el pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo nos habla algo muy especial y a lo cual quiero que vayamos a la meditación y profundicemos, donde toma referencialmente un aspecto profético de Isaías dentro del capítulo 64. Todo esto que tiene que ver ya con restauración, con renovación, con la idea principal del nuevo pacto. Todo lo que el lenguaje profético de Isaías, que es una mini Biblia, porque al igual que la Biblia de 66 capítulos, de 66 libros, Isaías posee 66 capítulos. Y así como la Biblia del 1 al 39 tiene al Antiguo Testamento que termina con maldición y que va desde Mateo hasta Apocalipsis, que todo su enfoque es bendición y vida eterna, el nuevo pacto, así del capítulo 1 al 39 de Isaías es un equivalente al Antiguo Testamento porque habla del juicio y habla de la disciplina hacia un pueblo rebelde. Pero ya comenzando con Isaías 40, donde aparece la proclamación del Bautista a través de los labios de Isaías, hasta el cierre en el capítulo 66, es el mismo equivalente al nuevo pacto que aparece en la Biblia del Nuevo, en la parte del Nuevo Testamento. Y ahí finalmente, ya a partir del capítulo 59 en adelante, cobra mayor fuerza cuando el profeta va vislumbrando, nos va mostrando esta restauración del nuevo pacto. Entonces, Pablo toma esto y el Espíritu Santo, iluminando el corazón de Pablo y trayendo la revelación, le lleva a hablar de la restauración, de la regeneración, de este nuevo nacimiento que ha facultado el Señor Jesús para cambiarle la mente al hombre. Una mente atrofiada, una mente dañada, ahora va a estar en una mente en paz, en una mente equilibrada, en una mente restaurada. Por eso también bajo el lenguaje profético, nuestro Dios a través de los labios de Ezequiel, en el capítulo 36 y a partir del versículo 26, ya decía que venía un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de entendimiento, declarando que habría un cambio de corazón. No se olvide que ya hemos meditado, corazón no es el músculo que bombea sangre, corazón es la profunda área del alma donde está el músculo que bombea pensamientos. El corazón pensante es toda la maquinaria profunda del alma que Dios instauró en nuestro ser, la cual es la que propulsa, la cual envía pensamiento, la cual fluye en pensamiento, emociones, sentimientos. Por esto, ahora hubo un cambio. Ezequiel lo dijo: les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pues bien, aquí el apóstol Pablo está tomando referencialmente lo dicho por el profeta Isaías como una promesa allá manifiesta, presentada, acá cumplida. Ahora el apóstol Pablo en este capítulo 2
en la proclamación del Cristo crucificado y el alcance de su obra, nos va a hablar de lo que es la revelación que viene por el Espíritu Santo. Y dice que aquel que no ha sido mudado, aquel en el cual todavía hay entendimiento empobrecido por el pecado, y que no goza la facultad del cambio del corazón que viene por medio de la obra de Cristo y del nuevo nacimiento, todavía es un hombre natural, que percibe las cosas con ojos naturales, que siente con un corazón aún de piedra, no un corazón de carne en el sentido espiritual. Y pone el contraste que el hombre natural, aquel que no ha sido transformado por la obra de Cristo, no puede entender las cosas de Dios, no puede discernir la mente de Dios, no puede para nada realmente llevar una conducta cristiana, porque la verdadera conducta del cristiano va a ser regulada en base a la nueva capacidad de pensamiento, la nueva capacidad de entendimiento. Por eso ahora Pablo en este comparativo y aplicando el concepto profético de Isaías, declara estas grandes preguntas. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Sabe quién la conoció? Dios mismo. Yuhu. Ajá. Dios mismo conoció la mente de Dios. El Hijo vino desde el seno del Padre, y lo dice San Juan 1:14, a revelarnos al Padre. Él nos viene a mostrar el verdadero pensamiento y entendimiento de Dios. Y el pensamiento y entendimiento de Dios se sustenta en el argumento del amor. Esa es su esencia más íntima, en la propia definición de su ADN de naturaleza. Pero en equilibrio perfecto, el Dios de amor que nos muestra Primera de Juan 4:8 y 4:16, es al mismo tiempo en equilibrio el Dios de fuego consumidor que nos habla Hebreos 12:29, tomando referencialmente lo escrito en Deuteronomio. Y esa es la realidad bíblica. Este Dios, que esencialmente es amor, se expresó por medio de su Hijo. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo es el que ilumina el entendimiento del hombre, le renueva las áreas profundas del pensamiento para que el hombre ahora camine, actúe y se mueva bajo la voluntad divina, teniendo la mente de Cristo. Por ejemplo, el libro maravilloso de Job, y a partir del capítulo 39 y 40, Dios aparece en la escena después de toda la secuencia donde los típicos sabiondos, que más que aportar a tu vida o a la mía muchas veces vienen a ser estorbo, Dios aparece en la escena donde estos amigos entre comillas de Job que lo cuestionaban y hablaban palabras vanas pensando que era sabiduría divina, Dios aparece con su ilimitada mente y su ilimitada sabiduría y hace preguntas de un calibre inigualable. Nadie podría responder esas preguntas porque hablaban incluso del origen de todas las cosas, cuando aún no existía el tiempo, pero ya estaba Dios. Pero Dios mismo le trae la respuesta. Ahora bien, ese mismo Espíritu Santo que ilumina el corazón del hombre, le hace bombear pensamientos de Dios, es el que dota al hombre que ha nacido de nuevo. Y por favor, mi hermana, no se me sienta, porque cuando digo hombre también involucro mujer. Es un lenguaje genérico, uno habla de hombre, pero ya habla de la humanidad. Ese mismo Espíritu Santo es el que ahora nos permite tener algo fundamental, que es la mente de Cristo. Por eso dice, ¿o quién podrá instruirlo? Nadie le ha enseñado a Dios. De hecho, Él es el instructor de la sabiduría y Él es el profesor de los profesores. Él es el maestro de los maestros y Él realmente es aquel que puede dotar a quien Él quiera. Y ahora dice, como dando un aliento al apóstol a la iglesia. Pero nosotros, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es usted y yo? Nosotros tenemos la mente de Cristo, aleluya. ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Ha dimensionado el calibre de esta palabra, poseer la mente de Cristo? Cuando desde la lengua original la palabra mente, nous, quiere decir entendimiento, sentimiento, pensamiento.
intelectualidad. Quiere decir que el Espíritu Santo nos dota con el sentir que hubo en Cristo. Por lo cual le pido que ya vaya abriendo su Biblia en Filipenses 2:5. Tener la mente de Cristo es tener el sentimiento, el pensamiento, el entendimiento, la emocionalidad que también estuvo presente en el corazón del Dios hombre. Todo hombre, verdaderamente hombre, absolutamente hombre, todo Dios, absolutamente Dios, verdaderamente Dios, en un equilibrio perfecto, en una doble naturaleza única, inigualable, exquisita. Mire lo que dice ahora el apóstol Pablo, los hermanos de Filipo, sabiendo que Pablo estaba en la cárcel, sabiendo que tenía que alentar a los hermanos de Filipo, sabiendo que tenía que transmitirle buenas nuevas, porque este es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Decirle al mundo, mira, estás en problemas. Decirle al mundo, mira, estás perdido. Decirle al mundo, realmente estás metido en un tremendo embrollo porque tu camino se conduce directamente a la perdición. Pero como es una buena noticia, decirle, mira, hay una solución, hay uno que te puede cambiar los pensamientos, los sentimientos, las emociones, hay uno que puede borrar la mancha de tu pecado, puede lavarte en su sangre y puede dotarte con el Espíritu que te va a dar la misma mente de Cristo. Oh, bendito el nombre del Señor. Pablo se atrevió a decir, aquí mismo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. O sea, la vida en sí es Cristo, porque Él es la renovación. Y el morir es ganancia, porque es el paso a la eternidad con Dios. Mire lo que dice después. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Estaba en estrecho. Pero lo que sabía Pablo, que los días que le restaban por vivir, los iba a vivir en función de Cristo. ¿De qué forma lo iba a vivir? Entendiendo y sabiendo que en él está o estaba la mente de Cristo, ese entendimiento, esa intelectualidad, esa emocionalidad, esa sentimentalidad, esa capacidad de obediencia, esa capacidad de hacer la voluntad del Padre a toda costa. Filipenses 2:5. Después que Pablo hace una exhortación para que la iglesia se uniese, para que la iglesia perseverase y entendiese que para que haya exaltación y gloria, primero debe haber lágrimas y humillación, poniendo el ejemplo de Cristo. Ahora les dice, a partir del versículo 5, que hayan ustedes, no se olvide que estoy en Reina Valera, versión contemporánea, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tienen la mente de Cristo. Tienen la mente de Cristo. Y le repito, tienen la mente de Cristo. Usted quizás está ahí con los ojitos como huevos fritos y con preguntas. ¿Cómo dice el pastor que yo tengo la mente de Cristo si a veces hago cosas que no debo, pienso cosas que no debo, actúo de manera equivocada, vivo errando, vivo fallando, me cuesta entender la escritura y va a haber todo lo negativo? Y yo le voy a decir, tiene toda la razón, porque a mí también me pasa mucho, pero eso no involucra que no tengamos la mente de Cristo, porque la tenemos la mente de Cristo, pero en un cuerpo débil, en un cuerpo que está siendo renovado, más que el cuerpo, la naturaleza de este cuerpo. Cuando la Biblia habla de la carne, no necesariamente está hablando de la carne en sentido físico y muscular, porque si usted se come un kilo de carne de vacuno, se está comiendo un kilo de músculo del físico de un vacuno. Y siempre tendemos a pensar que carne es el cuerpo. No, a ratos la Biblia dice carne hablando de la naturaleza humana. Como estamos en un cuerpo de carne y hueso, de naturaleza humana, la mente de Cristo muchas veces cuesta que se manifieste.
Pero ahí tenemos al Espíritu Santo, ese que está prometido, según Romanos 8:26, que intercederá por nosotros, que se moverá en nosotros y nos facultará para de menos a más ir teniendo esta mente de Cristo. Pero ¿qué será tenerla? ¿Qué será activarla? ¿Qué será manifestarla? Pensemos un momento. Veamos solo 3 factores de la mente de Cristo y tratemos de asociarla a nuestra propia vida y realidad. Número 1, ¿era obediente Cristo? A ver, quiero escucharle. Yo tengo un muy buen oído espiritual. A veces escucho a la distancia. Y aunque soy muy corto de vista, a veces Dios me muestra cómo ir al cine, imágenes y secuencias. Usted dirá, ya, al pastor no, porque tengo la mente de Cristo y lo creo. Así que mis hermanos, no crean que su pastor no lo está viendo. Aleluya. ¿No está metiendo miedo el pastor? No, le estoy diciendo la verdad. Tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué Dios no le podrá mostrar a un siervo las cosas que pasan? ¿Por qué Dios no le podrá mostrar a un siervo lo que viene? Tenemos la Biblia como la palabra más profética o profética más segura. Yo le digo amén, por supuesto. Por supuesto. Eso está fuera de toda discusión. ¿Pero acaso Dios, teniendo la mente de Cristo un siervo, no le puede mostrar el futuro? ¿No le puede llevar al pasado? ¿No le puede mostrar en tiempo presente lo que está ocurriendo con alguien? Amén, hermanos, así es. Por lo tanto, piensa un momento. Piensa un momento. ¿Era obediente el Señor Jesús? Ahora le escucho. Ah, gloria a Dios, escuché el amén. Segunda pregunta. ¿Nuestro Señor Jesús amaba por sobre todas las cosas? Amén. Y tercera pregunta. ¿Él estuvo dispuesto hasta la muerte por la causa de Dios? Gloria a Dios. Entonces, 3 cosas. Y pueden ser infinitas, pero quiero centrarla en 3. Número 1. La mente de Cristo expresa obediencia. Número 2. La mente de Cristo expresa amor. Y número 3. La mente de Cristo expresa decisión de perseverancia. Al punto de que aprendemos en esa mente a renunciar a nosotros mismos por causa de Dios. Estos 3 factores son preponderantes para que todo cristiano que tiene la mente de Cristo pueda triunfar pese a las cosas contrarias, pueda vencer en los momentos de la tentación y pueda Dios sacarlo en victoria a pesar de los momentos difíciles que le toquen vivir. ¿Cómo está su nivel de obediencia? No me responda ahí. Solo medite. ¿Cómo está su nivel de amor expresado en la empatía? Que ya lo dijimos, que es ponerse en los zapatos del otro. ¿Está aprendiendo a ponerse los zapatos de los otros? ¿Sabe por qué es incómodo ponerse los zapatos de otro? Porque a veces hay zapatitos con hongo. ¡Yuhu! A nadie le va a gustar pegarse hongos ajenos. A nadie le va a gustar escuchar problemas de otro. Pero uno en la vida pastoral aprende a escuchar a hermanos con cientos de problemas. Y a veces los hermanos no se dan cuenta que el pastor puede tener más problemas que ellos. Sin embargo, teniendo el corazón de Cristo, la mente de Cristo, aprendemos a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Van a haber zapatos que son muy grandes y a usted le van a quedar como zapatos de payaso. ¿A quién le va a gustar andar con zapatos de payaso? Va a dar 2 pasos y se va a tropezar. O por el contrario, ¿qué pasa si le toca calzar zapatos que le van a quedar chicos? A la tarde va a andar con dolores de pie. Eso es lo que Dios quiere. Un pueblo obediente, vale decir aquel que haga la voluntad. Y no se olvide que esto es crítico, porque según San Mateo 7:21 en adelante, el que no haga realmente la voluntad de Dios, el que viva bajo su propia ley, ese jamás va a llegar realmente al entendimiento. Y si no tiene la mente de Cristo, nunca va a poder vivir junto con Dios. Que hablar del amor.
A veces el amor se condiciona y estamos en un tiempo en donde no hay un amor sincero, sino que hay un amor con cero. ¿Cuánto tienes, cuánto vale? Eso es lo que la sociedad dice y a veces entra al corazón de la iglesia. Por eso Santiago en el capítulo 2, cuando habla de la parcialidad, y seamos honestos, a veces ocurre. Llega alguien con traje, buen perfume y anillo de oro al dedo, zapato de lujo, peinado a la gomina, muy bien presentado, y lo ponemos en los escaños de eminencia, lo ponemos en los primeros lugares, incluso le podemos dar púlpito. ¿Y qué pasa si es el mismo diablo que viene disfrazado? Por el contrario, muchas veces llega alguien ebrio, mal vestido, o no necesariamente ebrio, pero con ropas muy humildes, con apariencia de hambre, andrajoso y hasta de mal olor. Lo ponemos en la última banca si es que lo recibimos. ¿Y qué pasaría si Dios nos está probando a través de uno de sus pequeños? Ajá, la parcialidad. Y eso está presente en el corazón del cristiano, por ende en la iglesia. Hay que luchar contra la parcialidad. ¿Cómo? Teniendo la mente de Cristo, teniendo un amor que no es condicionado, un amor que no tenga ceros, porque hoy por hoy todo se mueve por los ceros. Amor sin cero o amor con cero. O predicamos el Evangelio según San Lucas, o escúchame bien tú sinvergüenza, que estás predicando el Evangelio según las Lucas. Ajá, yuhu. Ay, 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 ay. Hay sinvergüenzas en estos tiempos que jamás tendrán la mente de Cristo, porque tienen la mente del diablo, una mente retorcida, que lo único que les interesa es meterle la mano al bolsillo a las ovejas y estrujarlas. Y no se equivoque, no estoy hablando y diciendo el pueblo no diezme, no ofrende, no, porque eso es parte de la obediencia. Estoy hablando de aquellos que lucran con la fe, aquellos que comercian, que han visto una fuente de ganancia en la necesidad y la angustia de almas que llegan a las casas de oración. Contra ellos Dios está y Dios hará de ellos rapiña y destrucción. ¿Y qué decir del tercer punto? ¿Hay disponibilidad de usted de seguir a Cristo hasta la muerte? Ay, pastor, yo no me quiero poner tan fanático. Ay, pastor, mire, yo quiero estar en la banquita nomás, déjeme tranquilo. No, yo veo hartos ministerios en la Biblia, pero no he visto el ministerio del banquero. No he visto el ministerio del hermano que hay, déjeme en la banca nomás. ¿Usted cree que Dios lo llamó para qué? ¿Para hacer un número más en el libro de registro de miembros? ¿Lo llamó para que usted solamente caliente una banca? Oiga, si la banca no necesita ser evangelizada, es su amigo, su hermano, su familiar, es su padre, su hijo, su hermana, su vecino. Ellos necesitan ser evangelizados. ¿Hay disponibilidad de seguir a Cristo hasta la muerte? Ya prácticamente concluyendo, mire lo que Pablo dice, este hombre de Dios que nos da cátedra y nos da lección. Mire, Gálatas 2:20, y esto se lo va a grabar en su corazón. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La mente de Cristo me ha tomado, su mente me ha posesionado, su pensamiento me ha invadido, su sentimiento me ha embargado, su emocionalidad me constriñe, su amor me conmueve, su gracia me sostiene, su sentimiento me involucra. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo débil, en esta naturaleza que está siendo renovada, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como Dios me amó, yo ahora le amo. Como Él murió por mí, ahora yo vivo por Él. Eso es conducta cristiana. Ahora me gusta mucho, donde en primera carta de Juan capítulo 4 versículo 19 dice
que si le amamos nosotros ahora a Él, es porque Él nos amó primero. Usted dirá, sí, pastor, el Señor nos amó cuando su Hijo murió en la cruz. No. Esa fue la demostración máxima del amor. Dios ya nos amó desde la eternidad pasada. Nos ama en la eternidad presente y nos amará en la eternidad futura. Nos amó antes de que nosotros fuésemos formados. Por eso ahora con la mente de Cristo, iglesia, avancemos hacia y hasta la meta. Todo el devocional de hoy ha sido consejería. Solo una conclusión. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta a poner por obra la mente de Cristo en su vida? Usted tiene la respuesta. La consigna y lema para el día de hoy aplica de esta manera: teniendo la mente de Cristo, siento, pienso y actúo como mi Señor Jesús. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have